de nuestra producción habitual. De tal manera que ratifico la propuesta de Alimentos Polar, que es un clamor para todos los que hacemos vida en este país, es en todo el portafolio de productos incrementar la producción en 67%, lo cual son 35 millones de kilos adicionales todos los santos meses, de tal manera que lo único que requerimos es que nos permitan el acceso a la materia prima. Finalmente, señor Larrazábal, se le ha señalado a esta empresa de ser parte o actora de lo que es una guerra económica, o como ha denominado el gobierno, una guerra económica contra el país, una actora también de lo que es parte de la falta de alimentos en los anaqueles en el país. Sin embargo, usted señala que tienen toda esta cantidad de dificultades y a esto se suman temas laborales como los que se han experimentado recientemente, donde varios de los trabajadores de esta empresa han sido detenidos. Sí. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de esto y finalmente cómo se siente o cómo está hoy Alimentos Polar frente al país a solo 3-4 meses de finalizar un año que ha sido complejo? Sí, fíjate, primero es absolutamente ridículo, imposible que Alimentos Polar esté participando en ningún tipo de guerra económica o algo por el estilo. Te voy a explicar por qué. El gobierno es el que establece las reglas de juego de cómo uno tiene acceso a las materias primas y a las divisas para poderle pagar a los proveedores. De tal manera que si el gobierno no autoriza suficiente, no puede culpar a la empresa de no producir cuando no tiene disponibilidad de una materia prima para transformarla. Lo segundo, el gobierno es el que se ha reservado exclusivamente la importación de rubros agrícolas. Por lo tanto, el gobierno no puede culpar a las empresas de estar produciendo menos cuando él es el que no suministra en forma suficiente. Y con respecto al tema laboral, tengo que ser muy enfático. Recientemente nos detuvieron a 9 colaboradores en la agencia de Acarigua. Los 9 trabajadores ya fueron juzgados. Libertad plena. El propio fiscal del Ministerio Público decretó que no había méritos para cometer delitos. Déjame decirte otro caso, particularmente en Alimentos Polar. Nosotros tenemos presa a la señora Laira Parra, ya van 8 días presa. Una actuación absolutamente arbitraria por parte de la gobernación del estado de Yaracuy, que pretendía, en adición a lo que ya le habíamos despachado de harina pan, apropiarse de casi la totalidad de harina pan que había en el centro de distribución de Yaracuy. Ese centro, eso no es posible. Y nuestra gerente lo que dijo es, señor, no es posible que usted se apropie de toda la mercancía que hay aquí, porque desde este centro de Yaracuy se distribuye a más de 3.000 clientes, a 11 estados del país y atienden a 12 millones de habitantes. Entonces, no es entendible cómo un gobernador trata de apropiarse de una mercancía en detrimento de 11 estados y de 12 millones de habitantes en el resto de los estados. Ese juicio ya se hizo la audiencia de presentación. También el fiscal del Ministerio Público le declaró a la juez, yo no encuentro ningún elemento para imputar de que haya cometido alguna ilegalidad a la ciudadana Laira Parra. Así que mi recomendación es que le dé libertad plena. La juez decretó libertad bajo fianza. Ya se llenaron todos los recaudos y sin embargo todavía no sale la boleta de excarcelación de nuestra compañera de trabajo, lo cual ratifica la arbitrariedad de la decisión que tomó la gobernación de Yaracuy. En este país, cuando hay diferencias, las cosas se tienen que dirimir en los tribunales. Eso es lo correcto. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era Manuel Felipe Larrazábal, director de Alimentos Polar. Ya ven cuál es la situación. Hacemos otra pausa.